Pues buenos días. ¿Me oyen bien, supongo? Pues primero que nada, muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana y en particular a Anne por haber organizado esta conferencia y haber permitido que usáramos esta plataforma. Muchas gracias a los organizadores del Congreso. Thank you to Manpreet Kaur Kang. She is the Dean of the Indraprastha University in Delhi in India. Thank you to Igor Ayora Diaz, who is a professor researcher at the Autonomous University of Yucatan. Gracias a Manpreet de la Universidad de Indraprastha, que ella es Dean. Y gracias a Igor, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y muchísimas gracias, por supuesto, a Anne, por esta conferencia. And now we're going to listen to Professor Anne Johnson, who's going to talk to us about incredible anthropology of space. Entonces, la doctora Anne Johnson es doctora en antropología por la Universidad de Texas en Austin. Es profesora e investigadora de posgrado en antropología social del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana. Y su monografía, Diablos, Insurgentes e Indios, Política y Poética de la Historia en el Norte de Guerrero, fue publicada en el 2016 por la Secretaría de Cultura y por el INAH. Ella coordina el Seminario de Estudios de Performance y con este grupo ha publicado varios libros y números de revista. El último es Extrañezas íntimas, inquietudes en torno a Dason Hanlek en la sociedad y el arte, publicado por Gelisa y UNAM. Muy recomendables publicaciones. Su actual proyecto de investigación gira en torno a los imaginarios mexicanos sobre el espacio exterior y el futuro. Bueno, antes de la conferencia no tengo mucho que decir, pero sí, pues obviamente darles la bienvenida a todos y a todas y agradecer muchísimo al Departamento de Educación Continua y de Comunicación Institucional de la Ibero, a los dos Diegos que nos están apoyando. Bueno, y pues anunciar que este es el primer evento que es un poco para anunciar el Congreso Antropología en sus límites, Anthropology at its Limits, at its Borders, que vamos a presentar dentro de un año, casi exactamente en octubre de 2021, que ya tiene tiempo gestándose y se ha pospuesto por cuestiones de la pandemia. Así que muchas gracias de nuevo y ahorita vamos a platicar temas interesantes. Bueno, empezando con esta noción que comentó Gaby, que tiene que ver con el por qué estamos organizando un evento sobre la antropología en sus límites o en sus fronteras, Anthropology at its Borders. Pues yo creo que este tema justo es como un reto para la antropología, o sea, pensar qué puede decir la antropología sobre el espacio exterior. ¿Tiene algo que decir, como pregunta, la antropología sobre el espacio exterior? Obviamente mi respuesta es sí, y que es importante justamente que haya antropología del espacio exterior, pero yo creo que es como inicio. ¿Qué tenemos que hacer los antropólogos en el espacio? Pues se supone que somos del campo, somos de la tierra, somos del lugar, somos de los humanos, y sentir el espacio como un lugar donde pues no hay mucha humanidad, es vacío, es inhóspito, es peligroso, hay radiación, es terrible, ¿no? O sea, ¿para qué antropología del espacio exterior? De eso trata un poco la conferencia, la plática. Quiero empezar explicando un poco este boom, porque de hecho hay muchísimos estudios antropológicos del espacio exterior. Quiero explicarles un poco de qué tipo de temas tratan, para después aterrizar el espacio en México y pensar qué desde México ofrece una antropología del espacio exterior, que es un poco lo que tiene que ver con mi proyecto personal. Entonces voy a empezar hablando de lo humano del espacio y lo espacial de lo humano, como entrada para entender el espacio exterior como problema antropológico. Empezando con lo humano en el espacio, que pareciera ser como que la parte más obvia. Si tratamos con seres humanos y estamos tratando con el espacio, entonces, ¿qué onda con lo humano en el espacio? Empezando con la realidad de que hay poca humanidad en el espacio.
El espacio como límite, hablando de los límites, como espacio, se supone que inicia a 100 kilómetros de altura por encima de la Tierra, que se llama la línea Kármán. Hay distintas definiciones de dónde empieza, dónde termina el espacio. Yo quisiera regresar a este tema en un momento. Pero de los humanos que han estado por arriba de esa línea, un poco más de 500 personas en toda la historia, bueno, en toda la historia, no son muchas. Aquí tienen las imágenes como muy clásicas de Yuri Gagarin, que fue el primer humano en el espacio en 1961. Hizo un vuelo de 108 minutos, una rotación alrededor del planeta. Y luego Neil Armstrong, que en 1969 fue el primer hombre en la Luna, y lo digo a propósito. Pero realmente son pocos humanos han estado en el espacio. En este momento hay 3. En este segundo hay 3 personas humanas en el espacio. Hay muchos más objetos humanos en el espacio. Y si nos interesa, como a mí me interesa la cultura material, es otra entrada, cómo entender el espacio como materialmente humano hasta cierto punto. Aquí tienen, por ejemplo, bueno, el satélite, la Estación Espacial Internacional, donde están esas 3 personas que les mencioné, y el famoso Starman de Elon Musk, vamos a regresar a ese tema también, que ahorita se encuentra en un órbita alrededor del Sol. Entonces, hay objetos humanos, hay muchos satélites, hay alrededor de 3.000 satélites muertos y 2.000 satélites activos, 5.000 satélites en general en el espacio. Hay mucho más, la llamada basura espacial. Esto quiere decir que todos los pedacitos de objetos que están en órbita alrededor de la Tierra, de los pedacitos más grandes de 10 centímetros, hay como 34.000 pedacitos de basura espacial, alrededor de 900.000 que tienen un tamaño entre 1 y 10 centímetros, y 128 millones de pedacitos que tienen menos de 1 centímetro. El espacio cercano a la Tierra está lleno de objetos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que el espacio es humano. Pero el tema más interesante y el tema que más nos interesa a los antropólogos, porque difícilmente nos van a permitir ir al espacio y hacer trabajo de campo, en un futuro, quién sabe, pero en este momento, un poco complicado el asunto, aunque dicen que Tom Cruise puede ir, así que pues un antropólogo, ¿por qué no? Pero bueno. El tema que más nos interesa es ¿dónde está lo espacial en la Tierra? Y hay muchas respuestas, y sobre todo eso va a ser el tema de esta plática. Hay mucho espacio en la Tierra, tanto objetos como obras de arte, como cuestiones del imaginario. Hay muchas formas de entender el espacio en la Tierra. Para los antropólogos, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué hemos hecho los antropólogos respecto al espacio exterior? Algunas de las publicaciones más recientes lo ponen en primer plano, ¿no? Está, por ejemplo, un libro de texto básico de antropología, de introducción a la antropología, Anthropology Unbound, A Field Guide to the 21st Century. Ahí está la imagen clásica de la Tierra desde el espacio, ligada al siglo XXI. Entonces hay una sensación de que el espacio es el presente hasta el futuro, hasta en la antropología. Y un número reciente, tiene 3 años, de Anthropology News, que tiene que ver con los futuros como tema, también pone un objeto de tecnología espacial en la portada. Entonces está empezando con esa idea de que el presente y el futuro, casi a la fuerza, algo tendrá que ver con el espacio. Sin embargo, el interés antropológico por el espacio exterior no es tan nuevo. Space cultures, como esa estética muy de los 70s, de como películas de ciencia ficción, pues justamente es de 1975. 1975 was the first publication of anthropologists about outer space. Editado por futuristas Magoro Maruyama y Arthur Hawkins. Tiene un afterword por Soltax. Sí, nosotros de la antropología mexicana lo conocemos muy bien, hizo mucho trabajo en México. Tiene un artículo de Margaret Mead. O sea, los antropólogos clásicos de los 70s
justo después, durante el programa Apolo, de mandar a los humanos a la Luna, estaban fascinados con el espacio y entendían desde ese momento que algo tenía que decir la antropología. Y sí había una visión muy del futuro. ¿Qué vamos a hacer en el espacio? ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontramos con alienígenas? ¿Qué vamos a hacer cuando hay colonias en la Luna y en Marte? Y era un poco la visión de aquel entonces. Y hubo después una especie de bajada de interés. Cuando se terminó el programa Apolo, pues no había, ya los antropólogos empezaron a como decir, bueno, quizás no es tan pronto el asunto espacial. Sin embargo, últimamente sí ha habido un boom en los últimos 15 años, digamos, sobre todo en los últimos 5 o 10 años. Estas son algunas de las obras que se han publicado y hay muchas más. Hay muchos blogs, hay muchos podcasts, hay muchos artículos, hay libros, hay reportes periodísticos, hay todo un sinfín de espacios, digamos, donde se está hablando desde la antropología acerca del espacio. Y les quiero explicar algunos de los temas que me parecen más interesantes, y no son todos. Pasé horas y horas y horas recopilando y todavía no son todos. O sea, hay mil disculpas a la gente que deje fuera, porque sí hay mucho. Uno de los primeros temas, que a lo mejor es un tema que nos interesa aquí también, es de lo alienígena, el OVNI. Y hay varios libros, uno de los primeros libros recientes de antropología sobre lo extraterrestre y el imaginario sobre lo extraterrestre es E.T. Culture, editado por Deborah Battaglia, que es una de las pioneras en los estudios antropológicos del espacio. Sigue publicando y vamos a hablar más de ella. Está el fascinante libro de mi ex compañera del doctorado en antropología en Texas, Susan Lepselter, The Resonance of Unseen Things, la resonancia de las cosas no vistas o invisibles, sobre la noción del el cautivo y la abducción y el ovni como la poética cotidiana de la gente, digamos, marginada en Estados Unidos. Hay también otros autores que han tratado este tema. Está Alexander Geppert, que habla de la historia del OVNI y de la ciencia del OVNI. Está el caso de Ryan Cook, que tiene una investigación sobre OVNIs para interrogar las fronteras entre ciencia y religión, o sea, la ovnología o ufología, como ciencia, pseudociencia, justo que juega un poco con esas fronteras. Otros temas que podemos ver tienen que ver con la noción misma de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Y qué es la vida fuera de la Tierra? ¿Existe vida fuera de la Tierra? ¿Cómo sería? Stephen Helmreich, otro autor que ha publicado muchísimo, tiene varias cosas sobre la búsqueda astrobiológica por los orígenes extraterrestres de la vida humana. Está también, o sea, como sabemos que se acaba de encontrar no vida en Venus, pero sí evidencias de lo que podría ser huellas de vida en Venus con unas sustancias que por lo menos en la Tierra son evidencias de vida, pero en Venus quién sabe. La noción misma de vida. Otro tema fascinante tiene que ver con la comunicación, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de la comunicación con inteligencias alienígenas? Stephen Dick tiene cosas muy interesantes sobre el programa conocido como SETI, la Search for Extraterrestrial Intelligence, la búsqueda por la inteligencia extraterrestre. Helmreich, de nuevo, tiene un artículo muy lindo sobre el disco de oro que se mandó en el Voyager, ¿no? Pensando que algún día llegaría como que lo más representativo de lo humano, del espíritu humano hacia el espacio exterior. Otros temas tienen que ver más literalmente con la vida en el espacio exterior, con los astronautas y cosmonautas que tienen relaciones interespecies en la estación espacial con plantas, específicamente con plantas. Deborah Battaglia tiene un artículo muy lindo sobre, es un análisis del diario de una calabacita espacial que fue escrito justo por un astronauta un poco jugando, bromeando con las especies con las cuales conviven en el espacio. Uno de los libros que más me interesó a mí, que más me hizo interesarme por este tema, es de Lisa Messeri, cómo las prácticas representacionales y tecnológicas hacen que el espacio exterior sea como un lugar para nosotros. Se llama Placing Outer Space y justo tiene que ver con la cartografía, con la ficción, con las misiones análogas, donde los astronautas se entrenan en la Tierra para ir al espacio.
está el fascinante y creo que muy importante tema de los imaginarios mismos de los astrocapitalistas, es decir, Elon Musk, Jeff Bezos, este otro que se me va su nombre, que es de Virgin Atlantic, ¿cómo se llama en inglés? Ahorita me recuerda cómo se llama. Richard Branson, perdón. ¿Cómo imaginan ellos qué va a ser el futuro de la humanidad? Y todo este problema de la idea de que, como que ya destrozamos este planeta, vamos a otro, ¿no? Hay que salvar la especie humana, así que vamos a Marte, porque pues aquí, ya. Entonces hay quienes han trabajado, David Valentine, por ejemplo, tiene cosas muy interesantes sobre justo los imaginarios de estos astrocapitalistas y qué sería transferir el capitalismo, que ya se está haciendo, por cierto, hacia el espacio exterior. Otro tema tiene que ver con los imaginarios de la NASA y la noción del espacio como extensión del ambiente terrestre. ¿Dónde empieza el espacio? ¿Dónde termina el espacio? ¿Cómo entendemos el entorno? Es una cuestión ecológica de otra escala. ¿Cómo entendemos el espacio como parte del ambiente de la Tierra? Y Valerie Olsen tiene un libro que se llama Into the Extreme, hacia lo extremo, justo sobre la política y la ecología más allá de la Tierra. Y cómo la NASA se crea una epistemología sistémico que justo tiene que ver con esas relaciones. Recomiendo mucho ese libro. Otro tema son los espacios en la Tierra que son para observar, para hacer ciencia, para hacer astronomía. Y como Götz Hoppe, por ejemplo, tiene un artículo sobre los observatorios como lugares heterotópicos, de lugares múltiples dentro de un mismo, del observatorio, que traen del espacio, pero que también son de personas que vienen de distintos lados y que cómo se visibilizan los datos, ¿no? Que no es simplemente al ser humano en el cerro, como con su telescopio viendo hacia las estrellas, sino toda una serie de operaciones digitales, computacionales, matemáticos que hacen posible visibilizar lo que son los datos. Otro tema, y este es un texto que acabo de encontrar, tiene que ver con el uso de la tecnología espacial en lugares donde uno no piensa que quizás tenga tanto que ver, pero hay un artículo muy lindo que se llama Satellite Culture, cultura satélite, sobre el GPS y las formas de encontrarse, el wayfinding, decía Tim Ingold, entre los Inuits. Un poco la creatividad y también la transformación frente al uso de nuevas tecnologías. Excelente, también lo recomiendo mucho. Está también la noción de las ruinas en la Tierra, las ruinas de la industria espacial en la Tierra. Roland Miller tiene un libro que se llama Abandonado en el lugar, Abandoned in Place, que tiene que ver con la tecnología espacial obsoleta, con una propuesta de entenderla como patrimonio de la humanidad. Aquí en México es un tema que puede ser interesante. En ese mismo tenor está la arqueología del espacio exterior, con una de mis tuiteras más amadas, que es Alice Gorman, que es una arqueóloga australiana, que tiene un libro que se llama Dr. Space Junk versus the Universe, la doctora basura espacial, y justo trabaja con agencias, trabaja con grupos que tienen que ver con patrimonio, trabaja con un montón de distintos actores, con la cultura material fuera de la Tierra. Y también habla mucho de la noción de patrimonio, de la basura, pero también los sitios patrimoniales que podría ser, por ejemplo, la base lunar, ¿no? Y otros lugares, y cómo entendemos esto como patrimonio. En ese sentido, también como hay varias discusiones en el mundo sobre la personalidad de la naturaleza, digamos, por decirlo de alguna manera, si otorgar derechos como persona legal a ríos o a desiertos o a algunos lugares naturales sería una forma de protegerlos de los seres humanos. También hay una discusión sobre la posibilidad de darle personalidad legal a la luna. Y eso hay todo un debate súper interesante sobre esta cuestión. Desafortunadamente no puedo detenerme demasiado en cada uno de esos temas porque son muchísimos. Está también la antropología organizacional que ha trabajado, y la antropología aplicada que ha trabajado con organizaciones como la NASA, como la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Trabajan con cómo entender
cuestiones de comunidad en el espacio o cuestiones de comunidad en las organizaciones. ¿Y qué sería necesario para que la gente que viene de muy distintos orígenes se lleven bien en lugares muy cerrados como es la estación espacial, ¿no? Por ejemplo? O qué significa la cooperación internacional para que pueda existir algo tan complicado como una agencia regional que va más allá de las agencias nacionales. Joe Aiken trabaja con NASA. Stasia Zabusky tiene este libro Launching Europe que tiene que ver con la Agencia Espacial Europea. Hay otros que trabajan con una cuestión que para mí es muy importante y creo que para la gente de México es muy importante. ¿Quién tiene derecho de ir al espacio? No es toda la humanidad, por más que un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, no son todos que van, ¿no? Hay cuestiones estructurales, hay cuestiones étnicas, hay cuestiones de género, de sexualidad, de raza, etcétera, de geografía, que es un tema que voy a tratar en un momento, que limitan quienes tienen derecho de ir al espacio. Y ese es un tema que sí han trabajado antropólogos y antropólogas mucho. ¿Y cuál es esa visión hacia el futuro? Que una cosa es el imaginario de Elon Musk, otra cosa son los imaginarios de grupos indígenas. En este caso hay todo hay quienes han trabajado, Willie Limpert es un antropólogo que ha trabajado el futurismo indígena y cómo se ve el espacio, entre otros temas, desde puntos de vista de literatura, de cine, de arte, de videojuegos, de cómics, producidos por grupos indígenas, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá y Australia, sobre la noción del espacio. Es otra plática, pero no me voy a detener. Hay un blog muy lindo que se llama Queering Outer Space, de Michelle Omar Reagan, que también tiene que ver con esa noción de qué cuerpos irán y qué sería la experiencia de esos cuerpos en el espacio exterior. Casi para terminar esta parte, la gran mayoría del trabajo antropológico sobre el espacio exterior se ha hecho en Estados Unidos y en Europa. Hay muy poco que se ha hecho desde Latinoamérica, desde África, desde lugares que no tienen, digamos, programas tripulados para ir al espacio, pero hay algunas excepciones, y esos son dos libros que a mí me han gustado mucho, uno es de Sean Mitchell, que se llama Constelaciones de la Inequidad, Espacio, Raza y Utopía en Brasil, Space, Race and Utopia en Brasil, que tiene que ver con Alcântara, que es el lugar de lanzamiento brasileño, y su impacto en las comunidades quilombas alrededor. Y es un excelente libro. Y el otro es de Peter Reveal, Space in the Tropics, el espacio en los trópicos, desde presos a cohetes en la Guiana Francesa, que es donde hay también un lugar de lanzamiento para la Agencia Espacial Europea. Y Mitchell sigue trabajando sobre esto. Hay una plática, creo que la próxima semana, ya pasó, o fue ayer, bueno, no sé, pero había una plática donde iba a asistir y quizás parece que ya no asistí, pero a fin de cuentas era una plática de Mitchell sobre la geopolítica alrededor del espacio y específicamente los tratados entre Donald Trump y Bolsonaro en Brasil y cuál sería su impacto sobre las comunidades alrededor. Terminando, una cosa, aunque no necesariamente tiene que ver con el espacio como tema, pensar en esas escalas mayores sí ha tenido un impacto muy importante en la nueva conceptualización de lo humano y de lo global, y pasando de lo global a lo planetario. Pensar en esa escala planetaria es una escala espacial, a fin de cuentas. Como dicen algunos interlocutores míos, es que ya estamos en el espacio. O sea, la Tierra es parte del espacio. No es que tenemos que ir al espacio porque ya estamos ahí. Y es un poco esa idea de que compartimos un planeta, que es distinto a pensar que vivimos en una sociedad globalizada. Es diferente. Y igual es otra plática, pero yo creo que ahí es donde empezamos a visualizar lo importante de la parte escalar en la antropología del espacio, lo planetario, lo cosmopolítico, literal cosmopolítico, el antropoceno, ya no hablamos tanto de globalización, sino algo que va mucho más allá, que tiene implicaciones éticas, que tiene implicaciones filosóficas, que tiene implicaciones epistemológicas, son escalas de tiempo mucho mayores, son escalas geográficas mucho mayores, ¿no? Y se piensa, ¿qué quiere decir lo humano? Es una pregunta añísima en antropología, una de las primeras preguntas en antropología, pero ya tiene otras connotaciones, yo creo. Entonces, ¿qué significa pensar la especie y todas sus diferencias, obviamente, ¿no? Algunas de
lo que yo, de los temas que veo como importantes justamente para una antropología que incluye al espacio, a Space Inclusive Anthropology, y eso lo retomo en parte de un artículo que escribió Deborah Battaglia, David Valentine y Valerie Olsen, que se llama Relational Space, de 2015. Revela escalas, revela relaciones, cuestiona la separación entre, por ejemplo, antropología y ecología, cuestiona la separación entre tierra y cosmos, estamos en el espacio, ¿no? Permite nuevas formas de ver tanto lo que está ahí arriba como lo que está aquí abajo. Especula, imagina, repiensa la identidad, la inferencia, sigue siendo etnográfico. Y eso creo que es importante. Y eso es una cosa que podemos seguir platicando, ¿no? Ahora, la segunda parte, México en el espacio. ¿Qué es lo que me interesa para hablar de México? Yo creo, por un lado, es importante, estoy en México. De hecho, mi interés por el espacio empezó porque estaba trabajando en Guerrero sobre temas nada que ver con el espacio, pero había como escuché varias veces una especie de mitificación de Rodolfo Neri Vela, que fue el primer, quienes dicen el único mexicano en el espacio, era de Chilpancingo y escuchaba mucho, tiene un municipio que lleva su apellido, empecé como por ahí a ver las cosas. México es un lugar muy interesante de ver el espacio. Hay mucha diversidad, no hay una sola visión, y no voy a decir que es la visión mexicana del espacio, no existe, pero ver lo extremadamente humano compartido, abierto, desde el margen, desde la periferia, es una de las bondades, digamos, de la antropología. Entonces, con eso quiero empezar. ¿Qué hay de México en el espacio? Empezando de nuevo con lo humano en el espacio, está el famoso Neri Vela, con su taco, fue el astronauta que introdujo el taco a la dieta de los astronautas. Tiene la ventaja de no producir migajas en la tortilla. También es todo un tema, pero bueno, la comida en el espacio, el taco en el espacio, Neri Vela en el espacio. Neri Vela fue al espacio en 1985 en el transbordador Atlantis, como parte de un acuerdo entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano que se centraba en la necesidad de lanzar un satélite al espacio, que fue el satélite Morelos, que aquí pueden ver. Hay varios ya satélites mexicanos en el espacio, sobre todo tiene que ver con telecomunicaciones. Es otro tema, me voy a regresar un poco a eso en un momento. También hay humanos, hay objetos, hay nombres mexicanos en el espacio, hay como topografías mexicanas en el espacio. De los 15,000 objetos con nombre en nuestro sistema solar, 72 llevan nombres mexicanos, que yo conté, y fui como con la lista contando, así que a lo mejor no es el número oficial, puede que hay poco más, poco menos, pero los que yo identifiqué como nombres mexicanos en el catálogo de cosas con nombres en nuestro sistema, hay 72 nombres distintos, en la Luna, en Mercurio, en Marte, sobre todo en Venus. Parece que Venus es el lugar más mexicano fuera de la Tierra, ¿quién sabía? Pero pues es así. Y hasta una estrella y un exoplaneta fuera de nuestro sistema lleva nombres, que es lo que están viendo aquí, mexicanos, que es la estrella Axolotl y su exoplaneta Xolotl. Ya tienen nombres mexicanos. Fue un concurso para nombrarlos y esos son los nombres que he ganado. Pero más allá de lo mexicano en el espacio, que a fin de cuentas no es mucho, hay mucho espacio en México, eso sí. Y podemos pensar, y les quiero platicar algunas de las cosas que yo he observado que tienen que ver con lo espacial en México. Empiezo con esto porque casi todos los antropólogos, sobre todo mexicanos, latinoamericanos, que piensan en el espacio exterior, lo hacen desde el punto de vista de la arqueoastronomía o la etnostronomía, que son grandes campos. Y hay mucho trabajo sobre las visiones prehispánicas, sobre todo la ciencia astronómica prehispánica. Eso no es lo mismo de lo que yo estoy hablando. Sí hay cruces, sí hay discursos que jalan ahí, pero yo creo que el universo que vemos como el espacio exterior es distinto al cosmos prehispánico. No es necesariamente el mismo objeto de estudio. Digo, hay cruces y a eso voy a regresar, pero mi punto de vista, yo no soy experta ni realmente conocedora de la arqueoastronomía. No lo sé, no sé muy bien, pero hay mucho. Y hay gente que sí es experta, y en otra plática pueden contar muchas cosas. A mí me interesa más lo que es realmente el espacio exterior. Otro tema muy mexicano, igual que en Estados Unidos, es el tema de justamente los ovnis, donde hubo un boom. Hay una Ryan, ahorita pienso en su apellido, tiene una
una historia de la ovnología o ufología mexicana que es muy interesante. Empieza en los 60s. Los medios se interesan mucho, se establece un centro investigativo de fenómenos espaciales extraterrestres y extraordinarios, Asociación Civil, 1968. Ahí está la revista OVNI, que sale en los 70s. Hay una conferencia internacional, que es una de las primeras, que se hizo en Acapulco en 1977. Un poco de decadencia en los 80s, pero de nuevo en los 90s resurge con Nino Canún, con Jaime Maussan, con programas en Televisa, como ¿usted qué opina? Y ustedes acordarán de algunos de esos programas. Se popularizó la cuestión de los ovnis, hay como sociedades de vigilantes que siguen a Jaime Maussan. Está el programa Alienígenas Ancestrales, Gaby y Igor, que están en Yucatán seguramente. Sí habían conocido los alienígenas, que se han encontrado arte alienígena debajo de lo que va a ser el Tren Maya. Bueno, hay todo un tema ahí que podemos tratar. No es el tema que más me interesa, aunque está muy presente. También está el trabajo de Andrea Murillo, ya está ella y su directora de tesis, creo que está con nosotros. Está trabajando avistamientos en Jalisco, como un tema serio para la antropología. Yo creo que está muy padre y ella también les puede platicar un poco de lo que hace. Está el tema de los ovnis de nuevo en la cultura popular, los retablos, que de hecho son de artistas urbanos que retoman un poco este asunto, pero en fin. Están las religiones populares, de nuevo, los raelianos, que estudió Deborah Battaglia en Estados Unidos, pero que también hay un grupo relativamente numeroso en México, en Toluca, en Tijuana, en la Ciudad de México, en el Parque Hundido, un domingo cada mes, si quieren, pueden como ir a meditar con los raelianos, que tienen una creencia que tiene que ver con los demás como experimento científico hecho por los alienígenas y que algún día van a regresar los alienígenas. Y bueno, la religión popular. La noción del alienígena como progreso. Si ustedes buscan en YouTube los videos promocionales de los 60s para Ciudad Satélite, la Ciudad de México, que fue diseñada arquitectónicamente como la ciudad del futuro o la ciudad fuera de la ciudad del futuro, hasta usan como caricaturas de alienígenas que se van a ir a comprar las viviendas en Ciudad Satélite como parte de ese imaginario del futuro. Busquen en YouTube, son muy chistosos. Están los meteoritos, otro gran tema para la antropología, o sea, otra parte del espacio en México, digamos, literalmente. Esta es una imagen del meteorito Bacubirito, que fue encontrado en 1863 en Sinaloa y que ahora está en el Museo Materia del Centro de Ciencias de Culiacán, en un santuario del meteorito. De Sinaloa, y esa venta de los pedacitos de meteoritos, que es un gran negocio. Bueno, también es todo un tema, pero la búsqueda de los meteoritos de México también ha cautivado gran parte de la población. Hay muchísimos clubes, hay muchísimas asociaciones de estudiantes, de aficionados, sociedades astronómicas, hay algunos en universidades, fuera de universidades. Hay mucho interés de parte de los mexicanos por la astronomía. Eso es un tema que sí me interesa. Otros lugares donde está el espacio en México, en los museos, está el Observatorio del Poli en el norte de Ciudad de México, que tiene el traje de Larivela. Tiene un Sputnik, que de hecho dicen, y no juro que sea así, pero dicen que ese Sputnik es el único hay dos Sputniks que no fueron al espacio, que sí son Sputniks originales, y que uno de esos Sputniks originales sí está en la Ciudad de México, en el museo, en el Observatorio del Poli. Ahí está en su pantalla, y habla mucho también de esas relaciones internacionales que son una parte tan importante, ¿no?, de la cuestión espacial. Y está el traje Sokol del astronauta canadiense Hadfield, muy famoso en las redes sociales, que está en posesión de la Agencia Espacial Mexicana y que se llama Vladimir. Hay toda una historia de por qué se llama Vladimir, pero después se las cuento. Y que vive en una maleta, en una oficina de la Agencia Espacial en Insurgentes, en la Ciudad de México, pero lo sacan y lo llevan a todos lados, y es un gran embajador de la cultura espacial, ¿no?, en México. Yo tengo una foto con él también, pero no la puse. Está de nuevo el uso del GPS y el uso de las tecnologías espaciales
con fines mucho más sociales, con fines de defensa del territorio, con fines del rastreo de recursos, del impacto de proyectos, etcétera, etcétera. Eso es otro tema muy importante en México. Bueno, eso en general. Ahora termino la última parte, espero que no esté comiendo todo el tiempo demasiado, pero la última parte tiene que ver con mi proyecto personal sobre los imaginarios mexicanos sobre el espacio exterior, ¿no? Específicamente me interesa una serie de actores que como identificado, digamos, en la industria espacial mexicana, que es la Agencia Espacial Mexicana, que ahorita les platico. Son los laboratorios científicos, sobre todo de la UNAM y del POLI, pero no solamente. Son estudiantes y empresarios, sobre todo jóvenes empresarios que tienen startups que utilizan tecnología espacial, artistas y escritores y el público en general. Los temas que más me interesan para este proyecto son justamente los imaginarios sociales alrededor del espacio como imaginarios para el futuro. ¿Cómo imaginamos el futuro de nosotros, de México, de la humanidad en relación al espacio? Cómo todo eso tiene que ver con geopolítica, cosmopolítica y relaciones internacionales. Que también voy a tocar brevemente. Los estudios sociales de la ciencia y tecnología y la relación entre arte y tecnología. Son como los grandes temas. Y empiezo con la Agencia Espacial Mexicana. De la foto del skyscraper, del rascacielos, son las oficinas de la Agencia Espacial en Insurgentes, en la Ciudad de México. Pero no es todo el edificio. Tengo que decir que yo fui la primera vez que fui a conocer a la gente ahí, algún colega de la Ibero me dijo, vas a la NASA mexicana. Y dije, sí, voy a la NASA mexicana. Y llego y me dice mi contacto ahí, que no voy a decir su nombre, sí, la NASA mexicana, 2 pisos rentados y 63 gatos. Así somos la NASA mexicana. Les voy a hace un par de años, hay más gente, pero no tanto. Así que son como 2 pisos de ese rascacielos en la Agencia Espacial Mexicana, que se fundó en 2013. Hay toda una larga historia de interés en el espacio y la industria espacial y cohetes en México, pero no tengo tiempo de platicarlo. Las otras 2 imágenes son lo que se están llamando recientemente, o se están construyendo recientemente, unidades regionales de desarrollo espacial. Uno está en Zacatecas y el otro abajo está en Atlacomulco, en el Estado de México. Uno de los temas que más me interesa es justamente la relación entre la Agencia Espacial como institución del Estado y otras agencias a nivel internacional y con el gobierno federal mexicano. Una de las cosas más interesantes recientes de la industria espacial es que de las 2 grandes agencias, que era la rusa, la soviética y la de Estados Unidos, hoy son 70. 8 de ellos grandes que hacen muchas cosas, pero 70 agencias nacionales. Es algo digno de comentario, ¿no? Y se está proponiendo una agencia espacial latinoamericana que no había existido por razones políticas, presupuestales y otras, pero hay un acuerdo ahora que se firmó hace un mes, más o menos, entre México y Argentina para crear una agencia espacial latinoamericana en el Caribe, parecida, dicen, a la Agencia Espacial Europea, que también quién sabe cómo lo van a hacer, quién sabe si se va a hacer, pero está la propuesta y es muy interesante. Y si chequen el anuncio de Ebrard en Twitter, los comentarios son brutales, pero fascinantes. Ahí lo dejo así y me alejo lentamente porque no me voy a meter en controversias en este momento. Uno de los intereses de las agencias nacionales, todas, pero de la mexicana en particular, es el desarrollo de mini satélites. Ya no esas cosas enormes como Morelos, sino CubeSats, CanSats, satélites muy pequeños que tienen distintos usos, porque pueden ser diseñados y lanzados desde México. Y de hecho se lanzó el año pasado el primer CubeSat mexicano al espacio, se llamó Aztec. ¿Entienden? Aztec, con tech como tecnológico, Aztec 1. Y ese tema de como que el uso de imaginarios prehispánicos como pegados a la tecnología del futuro espacial es muy interesante. No hay mucha crítica sobre el satélite, es visto como pura bondad, ¿no? GPS, pura bondad. Ese es un tema que quiero investigar un poco más y no voy a hablar mucho por el tiempo, pero está esta idea de que los satélites mejoran la vida, que fue el tema de la Semana Mundial del Espacio hace un mes, sin cuestionar, ¿de veras ese satélite es tan
tan noble, es una palabra que usan las personas, los satélites son nobles. Es uno de los temas que me parece como muy interesante. Y se habla mucho de todas las bondades de la tecnología satelital en la Tierra para la observación de la Tierra, para rastrear desastres naturales, para rastrear recursos naturales, toda una serie de cosas. No se habla mucho de del problema en sí, de la vigilancia satelital, pero ese es un tema. También hay otros proyectos que tienen que ver con lanzar robots a la Luna. Hay un proyecto que está muy avanzado en la UNAM para lanzar mini robots a hacer como experimentos en la Luna, entre otro tipo de cosas. Otro tema que me interesa es justo, o sea, una cosa es hablar de la tecnología y los proyectos que se puede hacer en el espacio. Otra cosa son todos estos jóvenes que quieren ser como Nerivela, quieren ir al espacio. Nerivela tuvo ese acuerdo entre los gobiernos, pero en general los mexicanos no pueden ir al espacio. No hay, o sea, la agencia espacial mexicana no tiene un programa tripulado. Para ir a la NASA, y lo dice Carmen Félix, es la ingeniera que estaba en la imagen anterior, es una persona muy interesante, muy involucrada en la agencia espacial, la divulgación de la industria espacial, pero siempre ha querido ser astronauta. Y dice, y voy a leer en español lo que dice, lo que me contó en una entrevista. Yo desde los 12 me metí, que fue más o menos a la edad que tuve acceso al internet, me metí a ver así como que cuáles son los requisitos para ser astronauta. Y obviamente lo que me salía a mí era que la NASA es para ser astronauta. Y ahí iban todos los requisitos, me copié todos los requisitos, me hice una lista de cuáles eran los pasos, qué era lo que yo tenía que hacer o tener que hacerme para hacerme astronauta. Y recuerdo al final, uno de los requisitos era ser ciudadano americano. Y dije, no, pues no puedo volver a hacer, ¿no? Pero en el futuro las reglas van a cambiar, o a lo mejor en el futuro hay otras cosas disponibles, y me quedo esa lista, esos pasos, esos requisitos, siempre las tuve como la mente. So, hay cuestiones de ciudadanía también muy interesantes en toda esta parte del espacio. Pues como los mexicanos en general no pueden ir al espacio, sí pueden hacer misiones análogas, pueden ser astronautas ciudadanos o científicos ciudadanos, que es un tema muy interesante. Y de hecho hubo un equipo de jóvenes mexicanos hace 2 años, ya casi 2 años, que fue el primer equipo totalmente mexicano que fuera a hacer una misión análoga en el desierto de Utah, en el Mars Desert Research Station. Llevaron la bandera mexicana a Marte, pero Marte versión Utah. Tania Robles fue la comandanta de ese grupo, y justo hablando un poco de la experiencia de estar ahí, qué le gustaba del espacio, y justo reflexionaba, no lo voy a leer por el tiempo, pero reflexionaba sobre la soledad y la oscuridad y lo infinito y solitario del espacio, junto con esa convivencia humana. Y yo creo que el espacio, dicen muchos de los interlocutores que es un lienzo blanco. Yo no creo que es un lienzo blanco, pero sí es un muy buen objeto para reflexionar. Es bueno para pensar, diría Lévi-Strauss, para traer de nuevo la antropología. Y esta es una imagen de una misión análoga que se hizo en El Pinacate, en Sonora, de los astronautas, justamente que fueron los astronautas Apolo, que vieron en México como que una análoga a la Luna. Entonces hicieron entrenamientos en México para ir a la Luna. El último tema, más allá de la parte de la industria y la parte gubernamental y la parte científica, está la parte artística, que yo no pensaba encontrar cuando empecé a hacer este trabajo de campo, digamos. Pero resulta que muchos mexicanos, artistas contemporáneos y no contemporáneos, haciendo arte espacial. Uno de los temas más interesantes es el concurso de arte espacial que patrocina la Agencia Espacial Mexicana, con diferentes temas cada año. Y hacen como, divulgan este concurso en escuelas, y los niños y las niñas y la gente adulta también mandan como en respuesta a esa convocatoria dibujos, pinturas, etc. Y a mí me fascinan y creo que son muy interesantes porque justo hablan de qué es ese imaginario del espacio y qué es el imaginario sobre el papel de México en el espacio. Hay muchos que tienen este tipo de estética, digamos, ese tipo de tema que es como que la bandera mexicana en el espacio. Esto me parece particularmente interesante porque apela a un discurso que es muy común, que es la noción de la conquista mexicana del espacio. A mí siempre me ha hecho ruido esa frase, pueden imaginar, porque como en México se está hablando de una conquista del espacio como algo benéfico, como algo deseable. Sin embargo, muchos hablan de la conquista mexicana del espacio, como que nosotros también podemos conquistar, nosotros también podemos colonizar, ¿no? Y es esa imagen de una niña
justamente apela a, bueno, como Colón, como Colón hace 500 y tantos años, nosotros mexicanos y nosotras mexicanas tenemos que ir al espacio. Hay mucho que decir. Otro tema que me parece muy interesante es justo ese uso del imaginario prehispánico para hablar del futuro y esa idea de que hay una continuidad entre el conocimiento prehispánico del espacio y lo que nosotros como mexicanos podemos hacer en el espacio con satélites. Poner juntos el observatorio de Chichén Itzá, el llamado observatorio de Chichén Itzá y el observatorio de la UNAM en Puebla, por ejemplo. Otros, Quetzalcóatl lanzándose o hacia la luna, ¿no? Otros con imaginarios un poco más complicados, pero para el Día de Muertos, pues aquí tenemos al esqueleto astronauta con Quetzalcóatl de nuevo lanzándose hacia una luna con papel picado. Tenemos a la niña, el Pacal, el famoso disque astronauta, de nuevo, que forma parte de este imaginario. Los voladores de Papantla volándose hacia la luna, ¿no? Pero estos imaginarios no son del todo nuevos. O sea, la idea de la tecnología espacial y el espacio, la carrera espacial como futuro no es nada nuevo. Como progreso están los muralistas mexicanos, que también es toda una plática, que veían en la tecnología posibilidades para una sociedad más justa, para un progreso en el sentido también social. Y por ejemplo, es el famoso mural de aquí, de la Ciudad de México, en el Poliforum, sobre insurgentes, de Siqueiros, la marcha de la humanidad de la Tierra y hacia el cosmos, que culmina en la bóveda con dos astronautas viendo desde arriba toda esta gran marcha de la humanidad. Un poco con la esperanza de que fueran los astronautas soviéticos, porque también es toda una cuestión de un poco cuál es la configuración sociopolítica más apta para que la tecnología nos lleve como seres humanos hacia el futuro. Está el caso del arquitecto también mexicano, José Díaz Infante Núñez, que fue asesor de la NASA y que construyó su propia vivienda, entre otras cosas, incluyendo la Torre Diamante, que es donde está la Agencia Espacial ahorita, con una visión de como la tecnología espacial para construir de una forma antisísmica y geodésica, y bueno, también todo un gran caso. Hay otros artistas que no trabajan con la agencia, como Raúl Cruz Figueroa, que se llama Racrufi, es un gran artista que hace arte fantástico, pero también combina esas visiones del pasado, futuro, una especie de steampunk azteca, no sé cómo llamarle, steampunk mesoamericano quizás. Hay películas, hay cuentos de ciencia ficción, hay un montón de otros como medios que han sido, como han posibilitado la expresión de esta visión de la tecnología espacial y el futuro desde México. Estos son documentales también que han ganado mexicanos concursos para usar las imágenes de NASA para construir como visiones desde otros lugares. Teatro, hay teatro, esa es una obra de Stephanie León, que se llama Mulberry, que es como una visión de cómo sería una mujer cyborg en el espacio en el futuro, y hay cuestiones de afectividad y género y muy interesante. Y finalmente, ese es el último colectivo, el grupo de actores con el cual estoy trabajando, que es el Instituto Cósmica, que es un instituto internacional, pero fundado por un artista mexicano que ahora vive en Alemania, que se llama Naum, que justo busca promover el conocimiento espacial con el arte para imaginar futuros distintos, alternativos, no tecnofílicos, sino tiene una visión más como tecnocrítica, creo yo. Naum es muy interesante, tiene una maestría de la International Space University, sabe mucho de la parte técnica espacial, industrial, ingeniería, es artista, toca el theremin, hace hipnosis, es todo es fascinante, y no es el único. Esta es una de las actividades de Cósmica en el Museo del Papalote, en la Ciudad de México, donde se promovía como el arte de hacer banderas espaciales, como pensando más allá de las naciones y los estados nacionales. Este es otro miembro de Cósmica, hijo de José Díaz Infante, el arquitecto, que tuvo un proyecto de lanzar satélites, pero con poesía. Esta obra es fascinante, le va a gustar a Gaby, que es de Marcela Armas y Gilberto Esparza,
que trabajan con meteoritos en los recintos de los meteoritos a nivel mundial, también en México, para, a partir de las ondas magnéticas que emiten esos meteoritos, crear música. Y es una maravilla, se llama Sideral, está padrísimo su proyecto, muy interesante. Ese es Nahum, ese es de un proyecto que se llamó Asuntos de Gravedad, que fue con varios miembros, con Marcel Armas y también Ale de la Puente y otros artistas, y un científico, Miguel Alcubierre de la UNAM, para hacer un vuelo parabólico en Rusia, donde se simula la antigravedad, en el pico del vuelo no hay gravedad, y yo ni puedo imaginarme, parece horrible, pero hicieron como arte en el cero gravedad, ¿no? Y llevaron varios proyectos y armaron una exhibición que se llama Asuntos de Gravedad, justo para pensar la gravedad. Ahí están en la no gravedad, en el vuelo, para pensar la noción misma de gravedad como fuerzas débiles, fuerzas que nos atraen, que nos mueven en una serie de proyectos artísticos individuales. Llevaron una piñata, mexicanos, en fin, llevaron piñata al cero gravedad. Parece que no funcionó, pero bueno, hicieron la lucha. Había todo un debate, eso también es muy interesante, me contó Miguel Alcubierre, que hubo todo un debate en ese momento, porque fue justo después de Ayotzinapa, el masacre de los alumnos de Ayotzinapa. Entonces, había todo un debate sobre si era correcto o no romper piñatas justo después de Ayotzinapa. Entonces, esa parte también se me hace muy interesante, cómo la realidad social, la realidad actual, también impacta sobre cómo se imagina. Y el último proyecto es de Nahum, y es un proyecto que tiene en la Estación Espacial Internacional ahorita, que se llama Contornos de la Presencia, y es una instalación que se conecta con instalaciones en museos de la Tierra, donde permite que las personas en la Tierra manden el latido de su corazón al espacio y que haya como una especie de conexión. Y que también son formas de usar la tecnología, pero para realmente pensar grandes cuestiones humanas, ¿no? Y filosóficas. Este es bueno, los que son de la Ciudad de México conocen el Metro La Raza, que es que también es un planetario, ¿no? Y un museo de ciencia y tecnología. Unas de mis estudiantes hicieron, a mi solicitud, hicieron algunas entrevistas con la gente que simplemente estaba pasando ahí, porque justo creo que es importante también contrastar lo que imaginen estas personas cuyas vidas están dedicadas al espacio con las personas que quizás no tanto, que simplemente están llegando de una estación de metro a otro, qué pensaban sobre la Tierra. Y era muy interesante. O sea, hay muchas respuestas, hay muchas entrevistas. Esta es una entrevista con Humberto, que es un agricultor orgánico que vive en Ciudad de México. Y la pregunta era si los humanos van a poblar el espacio algún día. Y dice Humberto, pues es que somos una pequeñísima parte dentro del universo, no somos nada. El universo es tan grande y muchas cosas por escribir. Y a veces se quedan como todo, yo creo que como todos los astronautas o toda la gente, pues ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos acá? ¿Para qué estamos acá? Híjole, ¿no? Pues ves y dices, no, pues, ¿cuándo iré yo a la luna? Nosotros nunca nos va a tocar, yo creo, la oportunidad de ver todas esas maravillas, ¿no? O a lo mejor, yo creo, en un futuro. Pero pues no está para todos. Solamente ahora sí, que el que tiene economía es el que podrá viajar porque pues son carísimos. Entonces, esta es como esa mezcla de conocimiento de lo que está pasando en la industria con cierta crítica, cierto escepticismo, cierta situacionalidad, ¿no? Que es lo que creo que es interesante. Irene, que trabaja con el Estado, dice, pues ir, sí, yo creo que sí, porque sea como sea, pues el hambre de conocimiento de cosas nuevas. De poblar, pues yo creo que si hay más gente allá afuera, o más personas, o no sé cómo se cataloguen, pues sí sería como un tipo de invasión, ¿no? Pues, porque si ellos vinieran a querer poblar la Tierra, o sea, como que cada planeta tendría su gente y pues ya sería eso una invasión. Sí, una invasión a su espacio, a sus vidas. Bueno, es lo que yo digo. Pues yo creo que este tipo de respuestas, si no es exactamente el centro de mi investigación, yo creo que es importante incluir. Termino con la idea, que es una idea del filósofo Hans Blumenberg, es un filósofo alemán, que justo después de ver estas primeras fotografías de la Tierra desde el espacio, en 1968, proponía la noción, un poco criticando la astronáutica como gran fin tecnológico de la humanidad, proponía astronoética. Para él, la astronoética es una forma poética de desde la Tierra imaginar el espacio y volver la mirada a la Tierra. Y decía que era una alternativa a la astronáutica que combinaba, decía él,
el cuidado centípetro con la curiosidad centrífugo, perdón. Que yo creo que es justo lo que de eso se trata, ¿no? Se trata de buscar una astronética o un conjunto de astronoéticas mexicanos para no decir el espacio no importa, porque creo que sí importa más y más, pero entender que no hay plan B, que no se trata de ir a Marte y abandonar a toda la gente en la Tierra, por más que haya gente que lo quiera hacer, sino pensar lo planetario, ¿no? Y pensar desde allá, o sea, usar esa imaginación y esa curiosidad que nos inspira el espacio y ver cómo podemos voltear la mirada, regresar la mirada y verlo desde el margen, desde México, desde la periferia, pero no del todo periférico. Creo que es importante ver esa diversidad de perspectivas y las tensiones entre ellas, que tiene que ver con la tecnociencia y su tecnofilia y ese tren de progreso de que habla la gente. Por otro lado, el arte, el tecnocrítico, la cosmopoética y esa visión de los públicos, justo en búsqueda de encontrar diálogos, encontrar terceros espacios para terminar con lo que es el tema de nuestro evento. Bueno, y hablé tanto que me duele la garganta y perdón por muchas gracias, Ana. Pero pues de eso se trata el proyecto y la propuesta. Muchísimas gracias, Ana. Yo creo que ha sido una plática fantástica. Una cosa que sí me parece que ha cambiado ahora en la etnografía y en la antropología, que tú en este momento nos hiciste ver una vez más, son todas estas ideas de, por un lado, la escala, cómo nosotros nos vemos en términos de en dónde estamos en el planeta, en dónde estamos en el universo. Y la otra cosa que ha cambiado es de la relación de las personas con el resto de las formas de vida, no solo de este planeta, sino de las que pudieran existir, que esto es una cuestión de tipo ético. Entonces yo creo que tenemos al menos esas dos nuevas cosas en la antropología que nos están haciendo pues replantearnos todas esas ideas de cómo y hacia dónde va la humanidad. Y pues qué es lo que está aplastando o no en su camino y hacia dónde nos puede llevar todo esto. Entonces yo creo que esas son realmente tanto la idea de escala que pues ya sabes, Virilio estaba diciendo, en el momento en que uno decide que va a mapear todo el espacio y desde ahí a mapear la Tierra, pues queda totalmente distinta la visión de que si empiezas desde la Tierra para pensar en mapear el espacio, la Tierra se convierte solamente en un pequeño punto, en una grandísima, inmensa retícula. Entonces, yo creo que en efecto estas cuestiones de escala pues sí nos tienen que hacer pensar de otra manera los problemas antropológicos, incluso más allá, como decías tú, de la globalización. Y pues muchas gracias y nos vemos aquí en la próxima. Gracias, muchas gracias a todos, a todas. Un gran placer. Muchas gracias.